Alguien dijo una vez que el Evangelio no solo es el corazón de la Biblia, sino también el corazón que bombea vitalidad a la iglesia. El Evangelio es el corazón de la Biblia y es el corazón de la iglesia. Si no podemos entender el Evangelio, no podemos entender la Biblia. Y si no podemos entender la Biblia, no puede haber salvación. Y si no hay salvación, tampoco puede haber iglesia. ¿Ven el punto, hermanos? Nadie puede llegar a ser salvo a menos que posea un entendimiento básico del mensaje del Evangelio. Pero ningún creyente podrá seguir creciendo en gracia. Ningún creyente podrá seguir creciendo espiritualmente ni podrá luchar contra el pecado que todavía mora en él, a menos que continúe aplicándose ese evangelio cada día. Hermano creyente, evangélico, salvo, nacido de nuevo, tú necesitas predicarte el evangelio cada día. Tú necesitas seguir teniendo un entendimiento cada vez más claro de lo que implica el evangelio. Es por eso que el diablo pone todo su empeño, como bien ha dicho alguien, para detener el avance del evangelio. Y si no puede detenerlo, para cambiarlo. Y si no puede cambiarlo, para mezclarlo. Y si no puede mezclarlo, para reinterpretarlo. Y si no puede reinterpretarlo, para diluirlo. Y si no puede diluirlo, para distraernos con otras cosas, de manera que no le pongamos al evangelio mucha atención. El punto es, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, el punto es que el diablo hará todo lo que esté en su poder para que el mensaje del evangelio no sea debidamente proclamado. Por lo tanto, miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, si queremos ver a los pecadores venir a Cristo en arrepentimiento y fe, si queremos promover el crecimiento de esta iglesia, el crecimiento de cada uno de los miembros, de las piedras vivas que componen este edificio espiritual, es necesario, mis hermanos, que nosotros entendamos, amemos, protejamos, proclamemos con pasión y convicción el evangelio de Jesucristo. Pero por supuesto, eso solo será posible si entendemos cada vez mejor en qué consiste el evangelio y cuáles son las implicaciones del evangelio. Y eso es lo que yo quiero hacer en esta mañana a la luz de este pasaje de la carta de Pablo a los romanos. Y mi intención, hermanos, no es tanto exponer este pasaje versículo a versículo, sino más bien responder algunas preguntas en torno al tema de la justificación por la fe. Porque si pusieron atención a la lectura que acabamos de hacer, la justificación por la fe es el corazón de este pasaje. Y es el corazón del evangelio. Si entendemos lo que significa que Dios justifica al impío, si nosotros entendemos la doctrina de la justificación por la fe, entonces, y solo entonces, entendemos el evangelio. La primera pregunta entonces que debemos responder es la más fundamental, la más básica de todas. ¿Qué significa ser justificado? El tema de este mensaje es: Dios justifica al impío. ¿Qué significa ser justificado? Bueno, la palabra justificación que se usa en la Biblia se usaba en aquellos días en un contexto judicial. Cuando un hombre es traído delante de un tribunal para ser juzgado por algún crimen, allí será condenado o será justificado. En otras palabras, será declarado culpable o será declarado inocente. Es por eso que la regla más básica de justicia es la que encontramos en Proverbios capítulo 17, versículo 15. Dice el Señor: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. En otras palabras, declarar inocente a una persona que es a todas luces culpable, algo, ¿verdad?, que ocurre
muy seguido, por lo menos en los tribunales dominicanos, o declarar culpable a un inocente, ambas son acciones aborrecibles a los ojos de Dios. El culpable debe ser condenado, el inocente debe ser absuelto, debe ser justificado. Mis hermanos, ese es el principio más elemental de la justicia. De manera que ser justificado en el sentido bíblico no es otra cosa que recibir una declaración de inocencia en el tribunal de Dios. Es en ese sentido que se usa la palabra justificación en el Evangelio. Es un acto de Dios por medio del cual pecadores culpables, criminales culpables, somos perdonados, somos aceptados como justos en la presencia de Dios. Por medio de la justificación, la condición legal del pecador cambia radicalmente delante de Dios. Eso es lo que se dice en este pasaje, basándose en Génesis capítulo 15 versículo 6, que Pablo cita en Romanos 4:3. Dice, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y ¿qué pasó? Le fue contado por justicia. En otras palabras, la fe de Abraham fue el instrumento por medio del cual Dios le imputó justicia. Y más adelante vamos a hablar un poco de esta palabra. Y luego Pablo nos hace ver que esta no fue una experiencia exclusiva de Abraham, sino que esta historia ilustra lo que Dios hace con todo pecador cuando cree en Cristo. Versículo 4. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor o como gracia, sino como deuda. Cuando tú trabajas y a final de mes te dan tu cheque, eso no es un regalo. La empresa para la que tú trabajas te debe ese cheque, porque tú trabajaste para él. Así que eso no es una gracia, no es un favor, no es un regalo, es una deuda. Mas al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que lo mismo que sucedió con Abraham, hermanos, es lo que sucede con cualquier pecador que deposita su fe en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. Es así como Dios justifica al pecador, dice Pablo, exactamente como lo hizo con Abraham. Y para que no haya ninguna duda, Pablo continúa diciendo en los versículos 6 al 8, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios hace que atribuye justicia aparte de las obras. Y dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas, cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Pablo está citando aquí el Salmo 32 para probar que este mensaje del Evangelio no es algo novedoso. Todo aquel que ha sido salvado por Dios a través de todas las épocas es porque Dios le ha atribuido, Dios le ha acreditado justicia sin obras. En palabras más sencillas, mis hermanos, cuando somos justificados en el tribunal de Dios, Dios nos atribuye haber vivido una vida justa como si nunca en la vida hubiéramos roto un plato, como si nosotros hubiéramos guardado la ley perfectamente desde el día en que nacimos. Eso es lo que hace Dios cuando justifica al impío. Un hombre puede haber cometido un crimen y ser encerrado por años en una institución penal. Cuando ese individuo cumpla su condena, a los ojos de la sociedad será un criminal perdonado. Pero hermanos, cuando Dios justifica al pecador, ya no lo ve más como un ex delincuente. Dios nos ve como personas justas que hemos cumplido perfectamente su ley moral. Pero eso no es todo.
Un juez puede descargar a un acusado, ¿verdad? Y puede declararlo inocente y no volver a verlo nunca más en el resto de su vida. Pero cuando Dios justifica al pecador, cuando Dios lo declara inocente, no solo lo descarga de todos sus pecados, no solo le atribuye justicia sin obras, sino que ahora Dios lo adopta como hijo. Eso es lo que hace Dios a través de la justificación. Ahora bien, ¿cómo puede ser posible que Dios haga algo así? Esa es la segunda pregunta que yo quiero responder a la luz de este pasaje. Yo no sé, mis hermanos, si ustedes ven el problema que este pasaje plantea, porque si no ven el problema no van a poder apreciar la solución. ¿Cómo puede Dios mantener intacta su justicia cuando Él mismo parece estar violando la norma más elemental de justicia? ¿Cómo puede Dios perdonar a un pecador culpable y seguir siendo justo? ¿Será acaso que Dios decide pasar por alto nuestra culpabilidad y decretar una amnistía a las personas que, sobre todo, que le deben a la renta? Esta palabra le suena a gloria, ¿verdad? Una amnistía. ¿Qué es una amnistía? Bueno, hermanos, la amnistía es la decisión de un tribunal de pasar por alto un mal proceder, renunciando llevar el caso a la justicia. La palabra amnistía viene del griego amnestia, que significa olvido. Pero en el caso de la justificación, mis hermanos, la justificación y la amnistía no son sinónimos. Si Dios hiciera algo así, si Dios decidiera pasar por alto nuestros pecados, si Dios decidiera olvidarse de que nosotros hemos violado su ley en un montón de ocasiones, Dios, vuelvo y repito, estaría violando el más elemental principio de justicia decretado por Él mismo. Que dice en Proverbios 17:15: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Dios no puede hacerse de la vista gorda en lo que respecta a nuestros pecados. Si Dios hiciera eso, dejara de ser justo. Y si Dios dejara de ser justo, dejaría de ser Dios. Pero Pablo dice claramente en Romanos capítulo 4, versículo 5, que Dios justifica ¿a quién? Al impío. Dios justifica no a los decentes, no a los buenos. Dios justifica al impío. Y de paso, yo sé, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, que la palabra impío suena ofensiva. Pero déjame decirte algo, tal vez tú eres un impío y no lo sabes. Porque la palabra impío lo que significa es carente de piedad. Una persona piadosa es aquella que vive en la presencia de Dios. Ella es aquella que tiene temor de Dios. Ella es aquella que desea vivir de tal manera que su vida sea agradable a Dios. Es aquel que vive tomando a Dios en cuenta. Si tú vives tu vida sin tomar en cuenta lo que Dios dice en su palabra, si tú vives tu vida sin importarte si Dios está agradado contigo o no, si tu vida no es un acto de adoración a Dios, tú eres un impío. Aunque te moleste la palabra, eres un impío. Ahora, si tú eres un impío, yo te tengo una buena noticia: Dios justifica al impío. Dios justifica al impío. Ahora, ¿cómo puede ser eso posible, hermanos? ¿Cómo Dios puede declarar inocente a un transgresor y mantener intacta su justicia? Bueno, lean otra vez el versículo 3. Porque ¿qué dice la escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El significado básico de este término es poner en la cuenta de alguien o acreditar. Yo estoy seguro que todos los padres aquí, probablemente la mayoría, han vivido esto, sobre todo si tienen más de un niño. Uno de los niños en la casa hace una fechoría, rompe un adorno, tomó algo de la despensa que no debió tomar, se comió la galletita que tú dejaste ahí en la nevera esperando para el postre después de la comida, y ahora el padre pregunta: ¿quién se comió la galletita? Y el niño que se la comió dice: fue fulanito.
le echa la culpa a su hermano. ¿Qué está haciendo ese niño? Él está imputando su culpa en el hermano. Él está acreditando su culpa a su hermano. Eso es lo que significa la palabra imputar. Una de las ilustraciones más hermosas de imputación que nosotros tenemos en la Biblia la encontramos en la carta de Pablo a Filemón en el Nuevo Testamento. Esa carta trata el caso de un esclavo llamado Onésimo, y hay un juego de palabras aquí porque la palabra Onésimo en griego significa útil, y Onésimo era un inútil. Onésimo le roba a su amo Filemón, sale huyendo, llega a Roma, parece que en Roma vuelve y comete otra fechoría, lo meten en la cárcel y allí conoce al apóstol Pablo. Pablo le predica el evangelio, Onésimo se convierte y ahora el apóstol Pablo le envía de vuelta a su amo Filemón con una carta diciéndole: Filemón, aquí te envío a este útil Onésimo, que antes era un inútil, para que lo recibas ya no como esclavo, sino como a un hermano en Cristo. Y en el versículo 18 le dice: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Esa es la misma palabra que aparece en Romanos capítulo 4. Pablo le pide a Filemón que la deuda de Onésimo se la imputara a él. Y hermanos, eso es precisamente lo que hace Dios cuando el pecador deposita su fe en la obra redentora de Cristo. ¿Qué fue lo que pasó ayer? En la cruz del Calvario, todos nuestros pecados, y hermanos, cuando digo todos nuestros pecados, déjenme hacer una aclaración. Déjenme hacerles una pregunta antes de continuar. ¿Cuáles de nuestros pecados eran futuros cuando Cristo murió en la cruz del Calvario? Todos. O sea, que cuando yo hablo de todos nuestros pecados, yo no me estoy refiriendo únicamente a los pecados que nosotros cometimos antes de conocer a Cristo. Yo estoy hablando de todos nuestros pecados, los que ya Dios sabe que yo voy a cometer hasta el día de mi muerte. Cristo murió por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Todos nuestros pecados, sin excepción. Dios le atribuyó a Cristo en la cruz del Calvario mi culpa. Él recibe el castigo que yo merezco. Él recibe la ira de Dios que yo merezco. Y al mismo tiempo Dios pone en mi cuenta, Dios me acredita, Dios me atribuye, Dios me imputa la justicia perfecta del Señor Jesucristo. Y todo eso por medio de la fe. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios a él lo hizo pecado, para que entonces ahora nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros pecamos y Cristo es castigado. Él vive una vida de perfecta justicia y nosotros somos tratados por Dios como si fuéramos nosotros los que hubiéramos vivido esa vida. Por eso alguien decía, los evangélicos solemos decir: Cristo murió por nosotros. No, hermanos, es más que eso. Cristo no solo murió por nosotros, Él vivió por nosotros. Él vivió por nosotros. Cada acto de obediencia de Cristo a la ley de Dios, desde que Él nació hasta que ascendió a los cielos, Dios la cuenta como si hubiera sido tú que hubieras hecho eso, si tú eres creyente. Toda la obediencia de Cristo es tuya por medio de la fe. Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y luego murió en la cruz del Calvario, la muerte que nosotros merecíamos morir. Así que no fue una declaración de amnistía lo que hizo Dios, ni mucho menos rebajar las demandas de su ley. El carácter santo, el carácter justo de Dios hace indispensable que Él castigue el pecado. El pecado tenía que ser castigado. Pero en un acto de amor incomprensible, Dios el Hijo decidió recibir el castigo Él mismo para ofrecer el perdón de todas nuestras transgresiones sin pasar por alto su justicia. Por eso es que en el capítulo 3 de Romanos, en el versículo 24, dice que fuimos justificados gratuitamente por su gracia
mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene la fe de Jesús. ¿De qué está hablando Pablo allí? Cuando dice que Dios exhibió a Jesús como propiciación, el propiciatorio era la mesa del altar donde se echaba la sangre de los sacrificios, y allí Dios derramaba su ira. Dios era propiciado. Lo que Pablo está diciendo es que en la cruz del Calvario Cristo nos cubrió con su cuerpo, y toda la ira de Dios que tú y yo merecíamos por nuestros pecados cayó sobre Él. Él es nuestra propiciación. Por eso es que Pablo se pregunta en el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Puede alguien llegar al cielo manejando uno de esos camiones que dicen mi propio esfuerzo? No, no hay jactancia. Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. No, dice Pablo, sino por la ley de la fe. No hay razón alguna para jactarnos. Somos creyentes, somos salvados por la pura misericordia de Dios. Tercera pregunta: ¿y cómo puede el pecador recibir de parte de Dios un beneficio tan extraordinario? Pablo responde: únicamente por medio de la fe. Únicamente por medio de... No hay que ir el güey a pie. No tienes que hincarte en un guayo y orar por horas. No tienes que hacer buenas obras. Únicamente por medio de la fe, únicamente por confiar en Cristo. Versículo 21 del capítulo 3. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y por los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. La justicia de Dios por medio de la fe. Versículo 27 otra vez. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por fe aparte de las obras de la ley. Hermanos, Pablo pudo haber dicho: somos justificados por la fe, y quedarse ahí. Pero Pablo va más lejos. Pablo dice: somos justificados por la fe aparte de las obras de la ley, aparte de lo que la ley demanda. Tú no tienes que guardar los 10 mandamientos para salvarte. Ya Cristo los guardó perfectamente para ti. Ese es tu regalo. Cristo guarda la ley, y ahora por medio de la fe Dios te trata a ti como si hubieras sido tú el que hubieras guardado la ley. Por supuesto, hermanos, esta clase de fe incluye el arrepentimiento. Cuando el pecador realmente cree, se da cuenta de la seriedad de su pecado delante de Dios, y por lo tanto él decide volverse hacia Dios, no solamente procurando el perdón de sus pecados, sino también deseando ser libertado de esa esclavitud en la que él está atrapado, para cambiar el rumbo de su vida. De manera que el arrepentimiento es mucho más que remordimiento. Hay personas que se sienten mal por algunas cosas que han hecho, o por el daño que sus pecados le han causado a ellos mismos o han causado a otros. Pero arrepentirse, hermanos y amigos que están aquí, es ponerse de acuerdo con Dios en lo que respecta a nuestra condición delante de Él. Tal como Pablo lo presenta en el versículo 23, dice: todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Tú crees eso acerca de ti mismo? ¿Que tú has pecado? Y sobre todo en el pecado de quedarte corto de alcanzar la gloria de Dios. ¿Saben lo que eso significa? Que nosotros estábamos supuestos, como criaturas hechas a la imagen de Dios, nosotros estábamos supuestos a buscar la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Y eso no lo hace nadie. Nosotros vivimos para nuestra propia gloria. Si fuera por nosotros, cambiaríamos el Padre Nuestro y le diríamos a Dios: Padre nuestro que estás en los cielos, venga mi reino y que se haga mi voluntad en la tierra tal como se hace en el cielo.
Nosotros amamos nuestro reino, nosotros amamos nuestra gloria. Nos hemos quedado cortos de alcanzar ese estándar. Todos pecaron y todos se quedaron cortos de alcanzar la gloria de Dios. ¿Cómo somos salvos? Bueno, comienza por reconocer que esa es tu condición. Sí, Señor, yo sé que he violado tu ley. Yo sé que merezco ser condenado por causa de mis transgresiones. Yo sé, Señor, que no he vivido para tu gloria, sino para la mía. Pero ahora vengo a ti pidiendo que me perdones. Ahora vengo a ti con la disposición de divorciarme de mi vida de pecado, no confiando en mi obediencia a la ley, sino en lo que hizo Cristo para salvarme. Eso es arrepentimiento. Aunque el arrepentimiento y la fe son dos cosas distintas, no podemos separarnos. Es un mismo evento. Hermanos, déjenme hacerles una pregunta. Si yo estoy mirando hacia este lado de la iglesia y ahora me volteo para mirar hacia este lado, ¿cuántas acciones yo he llevado a cabo? ¿Una o dos? ¿Cuántas acciones yo he hecho? Yo estaba mirando hacia acá, ahora miro hacia acá. ¿Es una o dos? Es una acción que involucra al mismo tiempo dos acciones. Eso es la fe y el arrepentimiento. ¿Qué es lo que la Biblia demanda del pecador? Un arrepentimiento creyente. O si quieren ponerlo de otro modo, una fe arrepentida. Es por medio de esa clase de fe y solo por esa fe que el pecador es justificado delante de Dios. Cuando viene sin mérito alguno clamando por misericordia, confiando únicamente en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y como hemos dicho un montón de veces, y no nos cansaremos de repetirlo una y otra vez, hermanos, no es la fe la que salva al pecador. ¿Qué debo hacer, hermanos? Sigo. No es la fe la que salva al pecador. Hay personas que dicen: yo tengo una gran fe. Eso no tiene la menor importancia, porque lo que salva no es la fe. El que salva es Cristo por medio de la fe. Son dos cosas muy diferentes. La fe simplemente es un medio instrumental por medio del cual nos apropiamos de la gracia, de la justificación que solo se encuentra en Cristo. Cuando tú vas por la calle y te encuentras con un mendigo y te pide unas monedas, pregunta: ¿qué es lo que mantiene vivo al mendigo? ¿Es el acto en sí de extender su mano y pedirte unas monedas? O sea, el hecho de que él extienda su mano ¿es lo que lo mantiene vivo? No. ¿Son las monedas los que lo mantienen vivo? No, tampoco. Si se come la moneda va a tener problemas. Es la comida que él compra con esas monedas que a su vez obtiene por pedirla. Eso es la fe. Es Cristo el que salva por medio de la fe. Cuando lleguemos a casa, todos nosotros, ahora al mediodía, seguramente vamos a comer. Y vamos a usar ese conocidísimo utensilio llamado tenedor. ¿El tenedor alimenta? No. De hecho, niños, no traten de alimentarse con el tenedor porque se van a romper los dientes. El tenedor simplemente es un utensilio por medio del cual yo puedo llevarme los alimentos a la boca. Lo que me alimenta es la comida, no el tenedor. Y lo mismo ocurre con la fe. La fe nos salva. El que salva es Cristo por medio de la fe. Y no solo por medio de la fe, sino por medio de la fe sola. Sola. Y hermanos, esta pequeña palabra hace un mundo de diferencia. De hecho, el 31 de octubre vamos a estar celebrando el aniversario de la Reforma Protestante. 499 años, 498. Dentro de 2 años estaremos celebrando el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Y todo ese movimiento, toda esa revolución giró en torno a esa única palabra: sola. La fe
sola. Ninguno de los dos bandos en la disputa negaban la importancia de la fe como medio de salvación, pero la Iglesia Católica Romana insistía en que aparte de la fe, el pecador necesita los sacramentos, el pecador necesita hacer buenas obras. Los reformadores insistían en que la sola fe es el único instrumento de la justificación. Somos justificados únicamente por medio de la fe. Vean otra vez versículo 3 del capítulo 4, porque ¿qué dice la Escritura? ¿Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, se le cuenta como deuda. Mas al que no trabaja, ¿oíste eso? Al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Queridos hermanos, la Biblia no solo enseña que somos justificados por la fe, sino por medio de la fe sola. Si excluimos esa pequeña palabra, estamos echando por tierra el mensaje del Evangelio. Tiene que ser únicamente por fe para que no sea por obra. Y no puede ser por obra para que sea por gracia. Y tiene que ser por gracia para que Dios se lleve toda la gloria. Es por fe para que no sea por obra. Es por obra para que no sea por gracia. Para que pueda ser por gracia, perdón. Y es por gracia para que solo Dios en Cristo se lleve toda la gloria. Pero aún nos resta otra pregunta más, y la última de la mañana. ¿Cuáles son las implicaciones de abrazar por fe la salvación que Dios ofrece en el Evangelio? ¿Cuáles son las implicaciones de la justificación por la fe? Y son básicamente 4 cosas. En primer lugar, que ahora, mis hermanos, nosotros tenemos un nuevo expediente delante de Dios. Tenemos un nuevo expediente delante de Dios. Yo estoy seguro que a muchos aquí, a menos que hayan vivido muy poco, aunque sean creyentes, hay cosas de su pasado que le avergüenzan y que le atormentan. Hay cosas que nosotros recordamos de nuestro pasado cuando no éramos creyentes, cosas que nos atormentan y que nos avergüenzan. Hermanos, lo que implica esta bendita doctrina de la justificación por la fe es que ahora lo que cuenta es el pasado de Cristo, no el tuyo. El pasado de Cristo cuenta como nuestro pasado. Su obediencia perfecta a la ley de Dios nos fue acreditada por medio de la fe. Eso es increíble. Miren lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 18. Pablo dice: así pues, tal como por una transgresión, la de Adán, resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia, el de Cristo, resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Mi hermano, recuerda eso. Ya tu pasado quedó enterrado. El pasado que cuenta delante de Dios es el de Cristo. En segundo lugar, esto también significa que ahora tenemos una nueva identidad. Ahora tenemos una nueva identidad. Estamos unidos a Cristo de tal manera que cuando Dios nos ve, Él ya no nos ve a nosotros. Él ve a su Hijo en nosotros, o a nosotros en su Hijo. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 3, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la desagradable experiencia de que les roben su identidad cibernética. Si una persona puede entrar en tu computadora y puede descubrir tu clave, esa persona puede hacer transacciones bancarias, puede entrar en Amazon y puede hacer compras como si fueras tú, porque te ha robado la identidad. Bueno, hermanos, lo que yo estoy diciendo es que al hacernos cristianos, nosotros ahora tenemos otra identidad que no fue robada, nos fue acreditada por gracia, por medio de la fe.
En el reino de los cielos, cuando yo hago una transacción en el banco del reino de los cielos, ya su Gel Michelin no cuenta. El único que cuenta es Jesús, porque yo llego al cielo en su nombre, no en el mío. De hecho, hay personas que no entienden qué es eso de orar en el nombre de Jesús y piensan que eso es como las palabras mágicas de Harry Potter. O sea, cuando yo digo en el nombre de Jesús, ese es el abracadabra cristiano. Todas las puertas se me abren cuando yo digo en el nombre de Jesús, porque ese nombre tiene poder. No, lo que significa orar en el nombre de Jesús es que yo voy al cielo, a la presencia de Dios, confiando en Jesús y no en mí, confiando en los méritos de Jesús y no en los míos. Yo voy a apelar a la cuenta perfecta de Jesús, no a la mía. Estoy haciendo transacciones en el banco celestial en su nombre, no en el mío. Ahora tenemos otra identidad, pero no solamente eso. Eso también implica, en tercer lugar, que ahora tenemos nuevos deseos y una nueva capacidad de hacer la voluntad de Dios que antes no teníamos. La justificación incluye nuevos deseos. Vean lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos capítulo 6, versículo 12. Por tanto, él ha venido, ¿verdad?, explicando todo esto del evangelio y dice ahora: por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Oyeron eso? Y este sí que es un texto muy mal interpretado, pero es glorioso la verdadera interpretación. Pablo dice: ustedes ya no tienen que someterse al pecado. Ustedes ya no están bajo el dominio del pecado. ¿Saben por qué? Porque ya no están bajo la ley, ustedes están bajo la gracia. ¿Y eso qué significa? Cuando tú y yo nacimos en este mundo, ya la ley de Dios estaba vigente. Tú y yo teníamos que cumplir la ley de Dios. Tú y yo teníamos que amar a Dios por encima de todas las cosas. Teníamos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Tú y yo no podíamos tener dioses ajenos. No podíamos tomar el nombre de Jesús en vano. No podíamos violar el día de reposo. No podíamos desobedecer a los padres. No podíamos matar. No podíamos codiciar. Esas leyes ya estaban vigentes. Y tú y yo la violamos un montón de veces. ¿Sabes por qué? Porque estábamos bajo la ley. Teníamos la obligación de guardar la ley, pero no teníamos los recursos necesarios para poder hacerlo. Ahora estamos bajo la gracia. ¿Eso qué significa? Que seguimos teniendo la misma obligación de obedecer a Dios, de agradar a Dios, pero ahora tenemos gracia. Ahora tenemos los recursos de la gracia que antes no teníamos. Ahora tenemos el deseo de obedecer a Dios. Y aunque no podemos hacerlo perfectamente, sí podemos hacerlo sinceramente y genuinamente, porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Estamos bajo otro régimen, el régimen de la gracia de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la película Salvando al Soldado Ryan de Steven Spielberg. Hace unos años, ya no recuerdo el año que se hizo esa película, pero esa película comienza con el desembarco de las fuerzas aliadas en las playas de Normandía el 6 de junio del año 1944. Ese evento, que se conoce en la historia como el Día D, selló la derrota de Hitler y de la Alemania nazi. En cierto modo, mis hermanos, podemos decir que la Segunda Guerra Mundial se decidió ese día. Sin embargo, la victoria total de Europa, lo que se conoce como el Día V, no ocurrió sino hasta 11 meses después, el 7 de mayo de 1945, cuando las fuerzas alemanas se rindieron en Berlín. Así que entre el Día D y el Día V pasaron 11 meses, donde se pelearon las batallas más cruentas de toda la Segunda Guerra Mundial, en Francia, en Bélgica y en Alemania. Aunque el enemigo estaba mortalmente herido, todavía continuó haciendo mucho daño. Hermanos, aplicando esa analogía a la vida cristiana,
Lo que estamos diciendo es que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ese fue el día de nuestra salvación. Todos nuestros pecados fueron pagados por Él, de tal manera que ya no tenemos deudas pendientes en el tribunal de Dios. Ya fuimos libertados de la tiranía del pecado, pero todavía no hemos llegado al día de. De antemano sabemos cuál será el resultado de la guerra, pero hasta la segunda venida de Cristo, el pueblo de Dios tendrá que pelear muchas batallas contra las fuerzas del enemigo. Pero ahora estamos bajo el régimen de la gracia y tenemos recursos que antes no teníamos para pelear, para obedecer. Y eso nos lleva a nuestra cuarta y última implicación. No solo tenemos un nuevo expediente, no solo tenemos una nueva identidad, un nuevo deseo y una nueva capacidad de hacer la voluntad de Dios. Hermanos, tenemos un nuevo destino. Un nuevo destino. Nosotros estamos unidos al Cristo resucitado y podemos estar completamente seguros que cuando Él regrese en gloria, el cuerpo de la humillación nuestra será transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Nosotros seremos igualitos a Jesús. Es ese evangelio que ofrece una salvación tan grande, solo por Cristo, solo por gracia y solo por medio de la fe, el que nosotros debemos creer, el que debemos defender, el que debemos amar y debemos proclamar, hermanos, para que impíos sigan siendo justificados y los creyentes sigan siendo edificados. Queridos hermanos, nunca debemos dar por sentado el evangelio. Nunca debemos dar por sentado el evangelio, porque a pesar de que nosotros sabemos todo lo que yo he dicho hoy es fundamental, pero en nuestros corazones todos llevamos un católico romano por dentro. Tenemos que estar constantemente predicándonos el evangelio, porque constantemente cambiamos del modo de la fe al modo de las obras y creemos que vamos a ser bendecidos por Dios por las cosas que hacemos y por las que dejamos de hacer, y tenemos que predicarnos el evangelio una y otra vez, cada día. Somos justificados por gracia, somos bendecidos por gracia, somos aceptados por gracia únicamente por medio de la fe, únicamente por medio de la fe. Dice Juan Calvino: sin el evangelio todo es inútil y vano. Sin el evangelio no somos cristianos. Sin el evangelio toda riqueza es pobreza, toda sabiduría es locura ante Dios, la fortaleza es debilidad y toda la justicia del hombre condenación. Pero por el conocimiento del evangelio somos hechos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, conciudadanos de los santos, ciudadanos del reino de los cielos, herederos de Dios con Jesucristo, por quien los pobres se hacen ricos, los fuertes se hacen débiles, los simples se hacen sabios, los pecadores son justificados, los desolados son consolados, los inseguros son asegurados y los esclavos son libertados. El evangelio, dice Calvino, es palabra de vida, hermanos. Es palabra de vida. Y si tú estás de visita en medio nuestro esta mañana, déjame hacerte una última pregunta, bien breve, pero bien importante. ¿Qué pasaría con tu alma si tú te mueres ahora mismo? No es una pregunta agradable, pero si tú conoces la vida un poco, tú sabes que ahora mismo puede ser el día de tu muerte, o dentro de una hora, o mañana, o quién sabe cuándo. Si tú murieras ahora mismo, ¿a dónde iría tu alma? Mira, tú puedes tener muchos planes en tu vida, pero esta es la pregunta más importante que alguna vez te han hecho. Porque tan pronto tú traspases ese límite de la eternidad, no hay vuelta atrás y es para siempre. ¿A dónde iría tu alma si te mueres en este instante? Si tu respuesta es que irías al cielo, te tengo otra pregunta. ¿Por qué estás seguro de eso? ¿Por qué tú crees que si tú murieras hoy tú vas al cielo? ¿Porque vas a una iglesia los domingos? ¿Porque ofrendas fielmente? ¿Porque tratas de no hacer ciertas cosas que otras personas hacen? ¿O porque tú has dejado enteramente de confiar en ti mismo
y has comenzado a confiar únicamente en aquel que justifica al impío. ¿Por qué tú crees que tú irías al cielo? Y si tu respuesta es que tú no sabes cuál es tu destino, o incluso tal vez estás pensando que eso no lo puede saber nadie, yo quiero recordarte una vez más la enseñanza de Pablo en este pasaje. Dios justifica al impío por medio de la fe en Cristo, y ellos pueden disfrutar aquí y ahora la bendición de saber que han sido justificados. Eso es lo que Pablo dice en el capítulo 4, versículo 6. Dice, como David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonados. Ellos lo saben. Están disfrutando ahora del perdón de Dios. Están disfrutando ahora del descargo en el tribunal de Dios. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. O sea, en el día del juicio. Ahora Él sabe, yo sé, todo cristiano aquí sabe que en el día del juicio el Señor no tomará en cuenta nuestro pecado. Y Pablo dice, bienaventurado el hombre que sabe eso. Si nosotros sí sabemos que hemos sido justificados, no necesitamos una revelación especial para saber eso. Simplemente necesitamos confiar en el hecho de que Dios es veraz. Y Él promete en su palabra que si descansamos en la obra de salvación que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario y venimos a Él en arrepentimiento y fe, seremos justificados. Dios lo dijo, Dios lo hará. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Y como orábamos al principio, que algunos aquí hoy puedan ser traídos a Cristo y puedan pasar de la muerte a la vida, únicamente por gracia, únicamente por Cristo, únicamente por medio de la fe.